Buenas, lo que voy a explicar en este video es uno de los principales temas de taller contable de tercer año, que son los intereses a devengar. El año pasado dimos todo lo que sea intereses devengados, ¿sí? Que cuando lo aparecían era cuando se cumplían una vez el plazo, por ejemplo acá yo puse 30 días. Fíjense, nosotros teníamos una factura de 10.000 pesos el 1 de marzo. Y una vez que transcurría el plazo, ¿sí? El 31 de marzo, podía ser que el proveedor nos enviaba una nota de débito por los intereses, en este caso 2.000 pesos, y íbamos a terminar pagando la factura más la nota de débito, que en este caso son 12.000 pesos. Es decir, los intereses recién aparecían cuando se cumplía el plazo. Este año vamos a dar los intereses a devengar. ¿Qué son estos intereses a devengar? Van a aparecer al principio de la factura, ¿sí? Al principio del plazo. Por eso no pueden ser devengados, sino van a ser a devengar. Fíjense que acá tenemos una línea de tiempo donde tenemos una factura de 12.000 el 1 de marzo. Fíjense la diferencia, ¿sí? Acá tenemos 10.000 y este año vamos a empezar a ver intereses que están incluidos en la factura, por eso dice 12.000. ¿Sí? Acá puse como ejemplo que incluyen los intereses ya de 2.000 pesos al principio del plazo. Una vez que transcurre el plazo, ¿sí? El 31 de marzo, no vamos a tener una nota de débito, sino directamente vamos a pagar los 12.000 pesos de la factura que ya tenían incluidos los intereses. ¿Cómo va a estar la factura? Acá tenemos el precio de contado de 10.000 pesos, ¿sí? Que eso equivale a las mercaderías, el interés, ¿sí? De 2.000 pesos, que es como una compra, es pasivo a devengar, y el total de la factura, que son los 12.000 pesos, que va a ser lo que yo le debo al proveedor. Una vez que transcurre el tiempo, ¿sí? El 31 de marzo, pasan los 30 días, ahí sí estos intereses no van a ser más a devengar, sino hay que devengarlos, ¿sí? Vamos a tener una minuta por el devengamiento y se convierten estos intereses pasivos a devengar en intereses pasivos devengados. Fíjense la diferencia. Yo acá tengo al primer momento, ¿sí? La factura de 12.000 con los intereses, y el año pasado acá recién los intereses aparecían el 31 de marzo. ¿Qué es lo importante acá? Recalcar que el costo financiero se incluyen en la factura. Por eso es lo que registramos nosotros en el momento de la compra y la venta, los intereses. Es decir, todavía no transcurrió el lapso de tiempo, ¿sí? Necesario para devengarse. Por eso vamos a usar intereses activos o pasivos a devengar según corresponda. Por eso nosotros vamos a ver los asientos que siempre hay que separar lo que sean las mercaderías, que es el precio de contado, con la parte financiera, que son los intereses, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las cuentas que vamos a usar? Son los intereses activos a devengar, que es una cuenta regularizadora del activo, es decir, va a funcionar al revés que la del activo, es decir, va a aumentar por el haber y disminuir por el debe. Eso en el caso de las ventas. Y los intereses pasivos a devengar en caso de las compras, y una regularizadora del pasivo, es decir, funciona al revés, va a aumentar por el debe y disminuir por el haber. Ambas cuentas tienen sus cuentas de resultados, ¿sí? Activos de vengado y pasivo de vengado, que es como las mismas cuentas que vivieron el año pasado. Acá tenemos los casos, ¿sí? Vamos a dar 3 casos este año de intereses a devengar, que son casos de recargo, descuento y acostumbra a recargar, cada uno del lado de la compra y del lado de la venta. Acá yo puse algunas aclaraciones. ¿Cuál va a ser la dificultad que vamos a tener este año? Encontrar cuál es el precio de contado y cuál es el precio financiado, ¿sí? Cuál es el precio del valor de las mercaderías y cuáles son los intereses. Porque los asientos van a ver que son siempre más o menos similares. Lo que la dificultad radica en encontrar justamente los importes, por ejemplo, en estos asientos, ¿sí? Van a ver que por cada caso, por eso lo dividimos en 3 casos bien identificados, van a tener fórmulas de cálculo de interés diferentes. Por esto es importantísimo saber cómo se calculan los intereses en cada caso, porque ahí van a tener la dificultad de hacer el asiento bien o no, ¿sí? El primer caso que tenemos, el más simple, que es el recargo.
¿Sí? Vamos a verlo del lado de la compra. Acá tenemos el 1 de marzo, una factura original de Alvear por mercaderías por 16.000 pesos. Condiciones a 30 días con un interés del 10% mensual incluido en la factura. Estos 16.000 pesos de mercaderías, lo que tenemos que preguntarnos si es el precio de contado, es el verdadero valor de las mercaderías, o el financiado que incluye los intereses. Cuando estoy frente a este enunciado, ¿sí? Que me dice el valor de la mercadería de 16.000 pesos y se incluyen en la factura un 10% mensual, estamos frente a un recargo y este valor de mercadería de 16.000 pesos es el precio de contado, ¿sí? Este precio no incluye, quiere decir, los intereses. Acá dice que 10 pesos, 10% mensual, incluido en la factura, no en este precio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el asiento? Lo que primero recomiendo es calcular el interés, ¿sí? Esto de las fórmulas que ya la saben, capital por razón por tiempo, dividido unidad de tiempo por 100. Acá tenemos las mercaderías por 16.000 pesos. La razón es el 10% mensual, ¿sí? El 10%. El tiempo justo era 30 días. Unidad de tiempo mensual son 30 por 100, ¿sí? Es la fórmula de interés. Cuando estemos siempre frente a un recargo, vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Eso me da, yo acá ya lo hice, ¿sí? Es un 1.600 pesos de interés. Y eso es lo que va a ser el interés pasivo a devengar, que va a ir en el debe, ¿sí? 1.600. ¿Cuáles son el valor de las mercaderías? Ya lo dijimos, 16.000 pesos de valor de contado. El total va a ser proveedores, 17.600, donde tenemos las mercaderías, incluyen los intereses, ¿sí? Es el total de la factura. Cuando pase el tiempo de los 30 días, es decir, del 1 de marzo al 31 de marzo, ¿cuánto es lo que vamos a pagar? Vamos a pagar el total de la factura. ¿Cuánto era? 17.600, ¿sí? Entonces, proveedores 17.600, ¿sí? Alvear 17.600, a caja, por ejemplo, puede ser banco, 17.600 según recibo original. Fíjense que pagamos cuando pasaron los 30 días. ¿Qué hay que hacer? Estos intereses pasivos a devengar, que teníamos acá el 1 de marzo, ya transcurrió ese lapso de tiempo necesario para devengarse. Entonces lo que tenemos que hacer es devengarlo. ¿Cómo lo vamos a devengar? Esto que estaba en el debe lo ponemos en el haber, intereses pasivos a devengar, por 1.600, a intereses pasivos devengados en el debe por 1.600. ¿Sí? Este interés pasivo devengado, fíjense, en una cuenta de resultado negativo. Esto es un movimiento interno, por eso va a ser siempre según minuta. Y acá cerraríamos el caso de recargo. Fíjense en ventas, ¿sí? Si lo vamos a hacer un paralelismo en venta, el mismo caso, nada más que en vez de una factura original hacemos factura duplicado, tenemos lo mismo, 16.000 pesos. Ventas, ¿sí? Va a ser 16.000 pesos. Ese va a ser nuestro precio de contado, ¿sí? Que no incluye los intereses. Tal cual como estamos acá, nada más que del lado de la venta. Es decir, ventas, vamos a tener los 16.000 pesos. Los intereses hay que calcularlo de la misma forma. Este cálculo son los 1.600. Y el total de la factura, el total de deudores por venta, por 17.600. Cuando esto estamos, yo no lo puse acá, el 1 de marzo. Cuando lleguemos al 31 de marzo, vamos a cobrar los 17.600. 17.600. Y acá el cobro a Alvear. Y hay que devengar los intereses, ¿sí? Nada más en este caso, como eran intereses activos a devengar, que estaban en el haber, vamos a ponerlo en el debe, los 1.600, y vamos a generar una cuenta de resultado positivo, intereses activos devengados por 1.600. ¿Sí? ¿Queda claro? Este es el caso número 1 de recargo, que lo que hay que recargar siempre es que hay que calcular la fórmula a través de esto. Y el precio que me da de las mercaderías es el precio de contado, no incluye los intereses. ¿Sí? Ahora vamos a ver el caso número 3, vamos a saltear el caso número 2, que es el de costumbre a recargar. ¿Cómo sería este? Nosotros tenemos el 1 de marzo, también factura original de Alvear, por mercaderías por 17.600. Condiciones a 30 días de fecha de factura, el proveedor acostumbra a recargar los precios un 10%. ¿Qué significa esto?
que este precio de mercaderías que me da, 17.600, me dice que está ya recargado un 10%, porque el proveedor ya lo suele hacer, que el precio que me pasa ya tiene un recargo del 10%. Es decir, estos 17.600 no es el verdadero valor de las mercaderías, sino que incluyen los intereses. Por eso fíjense la diferencia de este caso, que la mercadería, el valor que me da, el precio contado. Acá las mercaderías es el precio financiado que me da 17.600, es decir, incluye las mercaderías más un interés del 10%, un recargo, ¿sí? ¿Qué significa? Que este precio de 17.600 incluye el 100% del valor de las mercaderías más el recargo, que en este caso era un 10%. Por eso yo le puse que el precio financiado era el 110%. Y el precio de contado es el 100%, que sería el verdadero valor de las mercaderías. ¿Qué es lo que tenemos que lograr nosotros? Este precio, desglosarlo, ¿sí? Desglosarlo en lo que corresponda a mercaderías y lo que corresponda a intereses. ¿Cómo vamos a hacer? Hay dos formas de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo, que las puse acá, que cada uno lo puede hacer como lo entienda mejor. Por eso puse estas dos formas. Por un lado, una regla de 3 simple, donde tenemos los 17.600 acá, que es lo que me daba como dato, ¿sí? Que incluían los intereses y las mercaderías, era el 110%. ¿Por qué el 110%? Porque tenemos en el precio las mercaderías más un 10% de ya recargado dentro de ese precio. Nosotros lo que queremos lograr es el precio de contado del valor de las mercaderías, por lo tanto queremos averiguar el 100%, eso haciendo una regla de 3 me da los 16.000 pesos. Acá tienen, si quieren, la formulita de cómo sería el cálculo. Esa es una fórmula, ¿sí? Estos 16.000 pesos es, ¿qué es lo que estoy obteniendo ahí? Es el precio de contado, es decir, el de las mercaderías, que iría acá. La otra fórmula, ¿sí? Es hacer los 17.600, es decir, el precio financiero dividido 1 más el interés o el recargo. Es decir, los 17.600 dividido 1 más 0,10, que sería 1,10, porque es el 10% de recargo. Eso me va a dar lo mismo, los 16.000 pesos de mercaderías, que es lo que vamos a ir a poner acá. ¿Cuáles son los intereses? Sería la diferencia entre los 16.000 pesos y los 17.600, que era el precio total de la factura y el precio financiado. Es decir, la diferencia entre 16.600 y 16.000 da 1.600 de intereses. Fíjense, está haciendo que quedarían mercaderías de 16.000 pesos, los intereses a devengar por 1.600, a proveedores por 17.600. Esta factura es exactamente igual a esta, a la del caso del recargo. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era cómo estaba expresado en la factura. La factura por este lado decía mercaderías 16.000 pesos y hay que incluir además un interés. Y acá ya me lo daba recargado con el 10% incluido. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es volver para atrás y obtener las mercaderías y los intereses. Cuando pase el tiempo, al 31 de marzo, ¿qué vamos a pagar? Los 17.600, ¿sí? Exactamente igual como en el caso anterior, que es decir, el total de la factura. Y tenemos que hacer también el devengamiento, igual que en el caso anterior, ¿sí? Por los 1.600. Intereses pasivos devengados a intereses pasivos a devengar, ¿sí? Una vez que pase el tiempo. Del lado de la venta, otra vez, es lo mismo. Tenemos la factura duplicado, mercaderías por 17.600, el importe este que me da, ya es el precio financiado, que incluyen las ventas más los intereses, es decir, el 110%. Y bueno, la fórmula de cálculo es la misma, como ya sabemos. Entonces, tenemos ventas por 16.000 pesos, los intereses activos a devengar por 1.600 y el total de la factura, que es el deudores por venta, por 17.600. Después yo acá no lo puse, pero bueno, cuando se cumpla el plazo tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Que acá, es decir, el cobro y el devengamiento, que va a ser exactamente igual que en este caso.
Y dejé para lo último el caso número 2 de descuento, que es lo más complicado en general que le cuesta. Que en este caso me dice el 1 de marzo, factura original de Alvear por las mercaderías por 17.600, condiciones a 30 días, fecha factura, por pago contado al 10% de descuento. ¿Qué significa esto? A 30 días, fecha factura. ¿Qué significa esto? Que luego de los 30 días yo voy a pagar 17.600, ¿sí? Pero si yo lo pago de contado, es decir, hoy, me van a hacer un 10% de descuento. Es decir, yo voy a tener acá, vamos a ver, dos opciones. O pagarlo dentro de 30 días a 17.600 o pagarlo hoy con un 10% menos. Volvemos a lo mismo de siempre. Tenemos que evaluar este importe que me da, ¿sí? ¿Cuál es el precio? Si es precio contado o precio financiado. Como acá me dice que hay un pago contado del 10%, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que este precio que me está dando, en realidad, es un precio medio mentiroso. ¿Por qué? Porque ya tiene incluido un interés, ¿sí? Estar como recargado ya implícitamente, sin que me digan nada. Y ellos, en vez de decir, bueno, yo te recargo esto, si tanto 10%, si me lo pagan en 30 días, me dicen algo mucho mejor, que a este precio, yo ya recargado, ¿sí? Fíjense, 17.600, si vos me lo pagas hoy, te hago un 10% de descuento. ¿Sí? Es lo mismo que en los otros casos, nada más que me lo está diciendo de una forma que me va a gustar más, porque uso la palabra descuento, ¿sí? Me va a entrar más, pero que al fin y al cabo estos 17.600 es un precio medio mentiroso, porque es el precio financiado, que incluyen tanto las mercaderías como los intereses. ¿Sí? Fíjense, acá teníamos pago de contado, 10% de descuento, ¿sí? Esto es un interés implícito. Cambio acá, tenemos ya la costumbre de recargar el 10%, y en este caso teníamos bien explícito que me está diciendo que me recargaba un 10%. ¿Sí? Bien, volvemos acá, estos 17.600, ¿cómo vamos a hacer nosotros que incluyen tanto las mercaderías como el interés para sacarlo? Esto es la forma más fácil que yo encontré de calcularlo, que son los 17.600. Eso hay que hacerle un 10% directamente, 17.600 por el 10%, son los 1.760, que son los intereses. Y el 90%, es decir, la diferencia entre el 100% y el 10%, ¿sí? Van a ser las mercaderías. Es decir, 17.600 por el 90% son los 15.840 pesos de mercaderías. Esto es lo que va a ir en mercaderías, 15.840, que es el 90%. Los intereses va a ser 1.760. Y el total va a ser el total de mercaderías más los intereses, 17.600. ¿Sí? Fíjense que es el precio financiado acá. Ahora bien, acá tenemos dos opciones, como le dije. Podemos pagar dentro de 30 días, ¿sí? Cumpliendo con esta condición. Dice a 30 días fecha factura, es decir, 17.600, es decir, no vamos a aprovechar el descuento. O pagar el 1 de marzo, porque yo tengo la plata, pues lo quiero sacar de encima, porque quiero hacerlo. Y voy a pagar menos los 17.600 con un descuento. Entonces, si vamos a pagar sin el descuento, ¿sí? Vamos a pagar el total de la factura, 17.600. Es decir, 17.600 acá, 17.600, 17.600. Y se van a devengar los intereses de 1.760, como siempre. Como esto como en los otros casos, ¿sí? Pagamos el total de la factura. Ahora bien, si nosotros vamos a pagar con el descuento, es decir, aprovechando ese descuento el 1 de marzo, vamos a pagar el total de la factura menos el descuento. Es decir, la factura era 17.600 menos el 10% es de esa factura, 1.760, vamos a pagar 15.840. 15.840. Esto es lo que vamos a pagar de la factura. Si yo hago un mayor de proveedor, yo acá tenía 17.600, ¿sí? Y le pagué 15.840. ¿Qué quiere decir? Que me queda pendiente 1.660 pesos de deuda.
Pero yo ya no le debo más nada. ¿Por qué? Porque yo le pagué justamente con el descuento 15.840. Ya está. Entonces lo que tengo que hacer, lo que me envía siempre el proveedor en estos casos, es una nota de crédito, ¿sí? Por el descuento que me hizo. ¿Y de cuánto era el descuento? De 1.760. Justamente este descuento, ¿cuál era? ¿Qué era el descuento? Era para nosotros es un interés. Por eso, este interés al final no lo vamos a tener. Entonces hay que cancelarlo, ¿sí? Intereses pasivos, acá está mal, intereses pasivos a vengar por 1.760 en rojo, en negativo. Y le vamos a restar 1.760 a la deuda con el proveedor para que me quede esto, me quede en cero. ¿Queda claro? Acá yo estoy cancelando los intereses, ¿por qué? Porque al final no hubo intereses por financiación. ¿Por qué? Porque yo lo pagué el 1 de marzo. Fíjense, en esta opción no hay devengamiento de intereses porque se canceló con la nota de crédito. No hubo costo financiero porque pagué en ese momento y no tuve un resultado negativo. Fíjense que en este caso, que yo sí pagué al 31 de marzo, pagué mucho más, pagué 17.600 en el caso de que pago 30 días después. Por eso tengo yo acá el interés. Lo mismo, similar, volvemos a ventas, que para no hacerla más larga, es exactamente lo mismo, ¿sí? Como verán, pero bueno, al revés, vamos a tener las dos opciones de cobrar el 31 de marzo como voy a cobrar de más, porque no le voy a aplicar el descuento, los 17.600, voy a devengar los intereses, acá voy a tener un resultado positivo, ¿sí? Porque yo estoy cobrando de más, y si cobro el 1 de marzo, con el descuento voy a cobrar 15.840 y voy a tener que enviarle yo una nota de crédito por los intereses, que al final no se los voy a cobrar, que son los 1.760. No va a haber devengamiento de intereses en esta opción, lo mismo, ¿sí? Porque, bueno, no hubo costo financiero porque cobré, ¿sí? En el momento, entonces no voy a tener un resultado positivo por la financiación. Yo acá en las ventas me faltaron siempre los costos, pero bueno, eso siempre hay que incluirlo en los asientos. Bueno, es todo esto, espero que se haya entendido. Ahora a la brevedad le vamos a juntar toda una ejercicio práctica para que puedan entenderlo bien.